Aquí, el caso de la India, que era pues la colonia más importante, más grande de la Gran Bretaña, porque era la más poblada, ¿sí? Era la más poblada. Bien, se va a dar un movimiento de dos tipos. Un movimiento simbólico, pacifista, y un movimiento político. Político. La parte simbólica va a estar a cargo pues, del famoso líder hindú, un líder espiritual, ¿sí? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Bien, Mahatma Gandhi. ¿Sí? Gandhi va a iniciar lo que se conoce como una resistencia pacífica. Pacífica. Hacía marchas, bloqueos, sin recurrir a la violencia. Bloqueando sobre todo el comercio inglés. Bloqueando sobre todo el comercio inglés. ¿Ya? ¿Sí? Obviamente, pues en esa época todavía no existía algo parecido a los humanos, ¿sí? Había maltrato, pues, unos casos hasta violencia, pero no era una violencia brutal. Más que con la violencia, quien perdía era el Imperio Británico, no lo olviden. Cuando hay una violencia desmedida, quien pierde es quien está en el poder, ¿ya? Por el otro lado, Nehru, que veía la parte política, ¿sí? Que veía la parte política, sabía que el único camino a ingresar a la India era con el apoyo de Estados Unidos, ¿sí? Si no, no había forma. Si no, no había forma. Bien. Entonces, en 1947, con la ayuda norteamericana, Gran Bretaña reconoce la independencia de la India. Pero había otro problema. La India, que tradicionalmente tenía pues dos grandes religiones, los brahmanes y los budistas, a partir del siglo XVI había aparecido, ¿sí? Habían aparecido los musulmanes o el imperio mongol, el imperio mongol, ¿bien? Los musulmanes que eran pues un 10 a 15% de la población hindú. Entonces la solución fue crear dos países, ¿sí? Dos países. La India, como tal, ¿sí? País hindú, budista, y Pakistán, país musulmán. Pakistán que luego se partiría en dos y surgiría Bangladesh. Entonces la respuesta correcta sería que de la India británica surgieron tres países. La India, Pakistán y Bangladesh. ¿Sí? De los cuales
La India y Pakistán tienen una situación pues de guerra fría, pues, de constante inestabilidad política, ¿sí? De constante inestabilidad política. Por temas religiosos. Puede parecer ridículo, pero es la verdad. Hay gente que se mate, que se dispare porque yo rezo diferente que tú, es totalmente absurdo, ¿no? Menos en estos tiempos todavía. Pero bueno, nadie es perfecto, ¿sí? Y así, Pandit Nehru sería el primer presidente de la India. La India sería una democracia, una república, ¿sí? Una república para efectos de cantidad, para efectos populosos, la república más grande del mundo por cantidad de población. El ejemplo de la India va a generar pues, un efecto dominó, ¿sí? Y muchos países van a optar por ese mismo camino, una separación negociada, ¿sí? Una separación negociada, ¿ya? Una pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta de esta primera diapositiva? ¿Todo bien? Bueno, Gandhi, que era un pacifista, murió asesinado violentamente. Las contradicciones que tiene la vida, que tiene el universo, ¿no? Gente que es pacifista, ¿sí? Termina su vida de forma violenta. De forma violenta. Bueno, y la India hoy es pues una potencia bastante emergente, ¿no? No es pues un país desarrollado, ¿sí? Pero por su cantidad de población, por su gran mercado, ¿sí? Es bastante importante. Es el segundo país más poblado del mundo, la India. Vayamos a otros casos. Indochina, colonia francesa. Sí, Francia había sido pues ocupada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial y eso había roto los vínculos con sus colonias. Indochina prácticamente había estado autónoma. Y ahí va a aparecer la figura de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, de ideología socialista, ideología socialista, va a propugnar la independencia de Indochina. Quería ser un solo país. Quería ser un solo país. Luego de la batalla de Dien Bien Phu, Francia es derrotada y reconoce la independencia de China. Pero, no se pudo cumplir el sueño de Ho Chi Minh. Surgieron tres países, en la práctica cuatro países. Laos, Camboya y Vietnam. Pero Vietnam va a surgir una división ideológica. El norte, liderado por Ho Chi Minh, estaba alineada al bloque socialista, a la Unión Soviética, a China. Y el sur
era capitalista y estaba alineado al bloque de Estados Unidos. Bien. Supuestamente iba a haber un referéndum para acordar el estatus de Vietnam, un referéndum que nunca se dio. En Vietnam pasaba una situación parecida a lo de Corea. También estaba partiendo. Bueno, muchos países en ese momento, en esa época histórica, en ese contexto histórico, estaban divididos en dos. Bien. Algunos deberían unificarse, otros se mantienen como un rezago de la Guerra Fría. Bien. Y así se produjo la independencia de China. Esta independencia no terminaría todavía, luego continuaría con la guerra de Vietnam. Eso lo veremos más adelante. Más adelante. Argelia. Argelia era colonia de Francia. ¿Sí? Estaba cerca Francia, miraba el mar Mediterráneo. Ya, mira el mar Mediterráneo. Ya. Había mucho contacto, sí, mucho contacto entre Francia y Argelia. Pero hay una gran diferencia. Francia era católica, cristiana, ¿sí? Argelia era árabe, musulmana. Y eso limitaba fuertemente cualquier integración, ¿sí? Cualquier integración. Bien. Por ende, Argelia, por más que era un país árabe bastante laico, bastante occidental, ¿sí? El tema religioso, pues, era una separación muy fuerte. Entonces, el movimiento independiente argelino, ante la falta de respuestas, ante la falta de voluntad de Francia por darle independencia, recurrió a prácticas terroristas, a prácticas terroristas. Y eso estaba dividiendo Francia. Para algunos es una cuestión de orgullo el no reconocer la independencia de Argelia. Bien. Para otros es inevitable hacerlo. Bueno, frente al caos, la anarquía en que está sometida Francia, van a recurrir
al padre de la patria de Francia post Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, el líder de la Francia libre, ¿no? El líder de la resistencia francesa contra Alemania. Bueno, Charles de Gaulle impulsó la nueva constitución y proclamó la Quinta República Francesa. Sí. Proclamó la Quinta República Francesa y solución, referéndum. Vamos a referéndum. ¿Sí? Vamos a referéndum. ¿Sí? Y en el referéndum se reconoció la independencia de Argelia. ¿Sí? Y Ahmed Ben Bella sería el primer gobernante de Argelia libre. Como ustedes pueden ver, vestido occidental, ¿sí? No tiene una vestimenta musulmana. Argelia, los países mediterráneos, Argelia, Marruecos, Túnez, son países bastante laicos, ¿no? Diferente un poco de los países musulmanes fundamentalistas, como Pakistán, Bangladesh, Afganistán, ¿sí? Son países, como digo, mucho más religiosos, mucho más fanáticos. Argelia es un país musulmán, pero un país laico. ¿Ya? Muy bien. Y así, África, gran parte de África se independizaría, ¿no? Camerún, Ghana, Nigeria, muchos países. Repito, independencias que fueron negociadas, que fueron acuerdos, que fueron tratados, que fueron tratados. Y quedan muchos países nuevos que están ajenos a estas peleas pues, de bloques, ¿no? De bloques. Bloque socialista, bloque capitalista. Bien, por ejemplo, uno es Egipto, cuyo presidente Nasser expropia el canal de Suez. El canal de Suez era el principal activo de Egipto, ¿no? Era su principal activo. Y lo expropia. Porque no sé, un país rico, un país para que sea rico debe tener la propiedad de sus principales activos. Y el canal de Suez era el principal activo, ¿sí? De Egipto. Nacionalizó. Y Inglaterra entonces de la guerra, porque Inglaterra es el dueño del canal de Suez. ¿Ya? Pero finalmente, con el apoyo de Estados Unidos, se reconoció la propiedad del canal de Suez por parte de Egipto. ¿Ya? Entonces, estos países nuevos van a buscar crear un bloque, llamémosle neutral, ¿sí? Neutral. Una tercera vía, se les va a llamar los países no alineados. Justo ahora en Azerbaiyán, hoy día, ayer, hoy, mañana, se va a dar la cumbre de los países no alineados. Todavía existe, ¿sí? Todavía existe. Obviamente que al no haber una guerra fría, ¿sí? Del tipo del siglo XX, ya no tiene la relevancia de antes, pero en su momento, hace 70 años,
fue bastante importante. ¿Ya? Esto fue impulsado por la India, por Yugoslavia, por Egipto, por Indonesia, ¿bien? Y su punto cumbre va a ser la conferencia de Bandung, ¿sí? ¿Sí? La conferencia de Bandung. Ahí van a plantear sus puntos de base, de vista. Primero, ellos no aceptan someterse a las superpotencias y sus lineamientos económicos. Ellos quieren negociar, quieren comerciar con las dos potencias. No es que la alianza con una me bloquea con la otra. Bien. La libre autodeterminación de los pueblos. Este es lo que impulsaba la independencia. Pero nosotros, nosotros deseamos ser independientes, queremos ser independientes. Y eso pues apoyó a los países africanos, que obviamente no estaban en condiciones de hacer una guerra a la metrópoli, ¿no? Una guerra tipo la que hizo el Perú contra España, ¿no? En base a su derecho a la autodeterminación, ¿sí? Buscaron la independencia de los países pequeños, ¿sí? Otro punto clave, el desarme nuclear, ¿no? Ya había varias superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, luego Gran Bretaña, que poseían armamento nuclear, ¿sí? Poseían armamento nuclear. Si no ha habido tercera guerra mundial, muchachos, es porque la potencia de fuego tecnológica, ¿sí? No, no permitiría que haya vencedores ni vencidos, de verdad, ¿sí? No permitiría que haya vencedores ni vencidos. Sería una tragedia, ¿sí? Sería una tragedia. Eso lo tenían claro las grandes potencias. Es por eso que no ha habido, muchachos. Porque la verdad que si hubiese, por lo menos, el 80% de la humanidad desaparecería. Esa es la razón. Y oponerse a cualquier tipo de discriminación. Bueno, recuerden que históricamente, ¿no? Se consideraba la superioridad de la raza blanca sobre las razas inferiores, la amarilla, la cobriza, la negra. Y la mayoría de los países no alineados eran, pues, ¿no? Raza amarilla, raza negra, raza cobriza. Por darle un color general, ¿no? Obviamente, ¿no? Estoy generalizando. Bueno, hoy en el siglo XXI que alguien sea racista solo alguien que tenga algún tipo de tara, ¿ya? Algún tipo de tara. ¿Sí? Alguien racional, no creo que apoye algo así, ¿ya?
Porque la diferencia entre las personas no es por su color de piel, es por su acceso a la educación y la cultura. Ya, esa es la diferencia. Muy bien. Buena pregunta, muchachos. Una pregunta, una pregunta. Entonces, por si acaso, los no alineados todavía existen. ¿Ya? Todavía existen. Muy bien. ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. La Revolución China. Acá hay los nombres raros, los nombres raros. Bien. China era un imperio decadente, pues. China era un imperio decadente, decadente, manipulado por las potencias occidentales, sobre todo por el tema del comercio. Su comercio estaba controlado por Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Alemania, antes de la Primera Guerra. ¿Qué es la guerra del opio? Es un hecho asquerosísimo de la historia, ¿no? El opio era la principal droga del siglo XIX. Es como que hoy te hagan la guerra porque no quieres vender cocaína, ¿ya? El principal productor de opio era el Imperio Británico. Lo producían en lo que, lo que eran sus colonias, el actual Afganistán, el actual Bangladesh, el actual Pakistán. ¿Bien? Y en la China se ha producido una epidemia de opiómanos, ¿no? Una epidemia de opiómanos. Entonces el imperio prohíbe el opio, prohíbe la droga. Bueno, Inglaterra le hace la guerra para que le permita vender opio. Y se apropia de Hong Kong, puerto chino que estaría en manos de Imperio Británico hasta 1997. ¿Ya? Y así otras potencias coloniales se apropiarían de los puertos chinos. Bien. Con el desarrollo del comercio va a surgir una burguesía, pues el comercio genera burguesía comercial. ¿Sí? ¿Ya? Y esta burguesía va a entender pues que el imperio estaba de más, pues. ¿Quién era el último emperador? Puyi, un niño, ¿no? ¿Qué podía ser un niño en una coyuntura tan compleja? ¿Sí? Poco o nada. Bien. En ese contexto, Sun Yat-sen proclama la república y abole el imperio. Con su partido, el Kuomintang. ¿Sí? El Kuomintang. Partido Nacionalista del Perú. ¿Sí? China va a entrar en anarquía, los famosos señores de la guerra, que van a apropiarse de varias provincias,
Y ahí aparece la figura del pupilo de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, militar de mano dura, ¿sí? Que unificó China y fundó una nueva capital, Nanking. No todos estaban de acuerdo, y el gran líder, el gran opositor, era Mao Zedong, ¿sí? O Mao Zedong, ¿ya? Mao Zedong o Mao Zedong, que se van a enfrentar así, violentamente, ¿sí? Violentamente. Entonces Chiang Kai-shek los va a replegar, los va a vencer, y Mao y sus huestes se ven obligados a huir. A esta huida, la historiografía china le llama la larga marcha. Sí, le llama la larga. Sí, la larga. Pues sí era una huida, ¿no? Pero bueno, como Mao finalmente vencería, le va a llamar la larga marcha. Pero en otra palabra, era huir por su vida. ¿Ya? Ahí en la zona rural del noroeste de China, en Yenan, Mao estableció su base y ahí comenzó a difundir sus ideas. ¿Sí? Entonces, Mao se dio cuenta de algo. China, a diferencia de Europa, no era un país socialista clásico. No podía ser una revolución urbana, porque en China la mayoría de la población era campesina. Y de ahí va a surgir su famoso lema, el poder va del campo a la ciudad. ¿Sí? Del campo a la ciudad. ¿Sí? Pero va a aparecer un enemigo común de los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao, Japón. Japón invade China y funda un imperio títere en Manchuria, norte de China, llamado el Imperio de Manchukuo. El Imperio de Manchukuo. Y puso como gobernante a Puyi, el último emperador de China. Pobre Puyi, a Puyi le pasaron todas las plagas. ¿Ah? Bueno, Puyi terminaría su vida luego de sus dos imperios, en ambos fracasados, terminaría su vida como barrendero. Hay una película muy buena, se llama El último emperador, de Bernardo Bertolucci. De Bernardo Bertolucci. Ahí trata la historia de Puyi. La que a Puyi todas las plagas le dieron. Emperador niño, de puesto, de adulto, emperador títere. Su esposa le engaña con el chofer. Sus hermanos, todos mueren. Finalmente terminaría su vida como barrendero.
¿sí? ¿Cómo va a render? Fue sometido a conversión cultural. Conversión cultural. Vean la película, muy buena, El último emperador. Ganó 9 Oscars, ¿sí? Es antigua ya, pero es un clásico de la historia del cine, ¿no? La vida del pobre Puyi, el último emperador de China. Entonces, frente al enemigo común, ¿sí? Frente al enemigo común, Mao y Chiang Kai-shek, sus diferencias las cancelaron temporalmente y se unieron para enfrentarse a Japón, ¿sí? Esto duraría hasta 1945, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Japón es derrotado y bueno, pues, ya no es nuestro enemigo. Ahora volvamos a pelear entre nosotros. Bien. Y Mao va a empezar un ataque, ¿sí? Contra la zona costera urbana, ¿sí? Que era la zona más importante, más poblada de China, y donde Chiang Kai-shek tenía su base de poder. Finalmente, en 1949, Chiang Kai-shek huye derrotado y huye a la isla de Formosa, ¿sí? Y ahí fundó la China nacionalista o China Taipei o China Taiwán, que hasta ahora existe, ¿sí? Que hasta ahora existe. Durante un tiempo, los primeros 15 años, la mayoría de potencias del mundo reconocían a China Taiwán o China nacionalista como la verdadera China, ¿sí? Y la China popular, la China continental, la China de Mao, que también se fundó en 1949, solo era reconocida por los países socialistas. Esta es la primera pintura, la más grande, es una pintura simbólica de la proclamación de la República Popular China. ¿No? Es una pintura súper simbólica, porque miren, por ejemplo, ahí con su barba blanca está Confucio, ¿no? Confucio, ¿no? Como si algo antihistórico total, ¿no? Confucio está ahí, ¿no? Como líder, escuchando al líder de China, ¿sí? Escuchando al líder de China, ¿bien? Al líder de China. ¿Ya? Muy bien. Y así China se dividió en dos. Bueno, de verdad que es una división mínima, ¿no? Porque Taiwán es una isla no muy grande, ¿no? Pero bastante poblada, eso sí. Gran parte del mundo, el 90% del mundo de países reconoce a China popular, la China fundada por Mao, ¿ya? La China fundada por Mao. Bien. Ahora, una cosa es ser, siempre digo, una cosa es ser líder guerrillero, líder revolucionario, y otra cosa es llegar al poder, pues. La otra cosa es gobernar. Como decía Hannah Arendt, el más grande revolucionario se volverá conservador al día siguiente del triunfo de la revolución, ¿sí? Y muchos
guerrilleros que fueron grandes líderes en el campo, en el poder fueron un desastre. ¿Sí? Mao sería uno de ellos. Mao gobernó China hasta su muerte en 1976. Toda una iconografía, como acá hay algunas imágenes, toda una iconografía de la Revolución China, ¿no? Mostrando a Mao como el gran hombre, ¿sí? Como el gran hombre. Se le conocería como el gran timonel. El nombre de Mao sería el gran timonel, ¿sí? Pero la verdad es que sus políticas fueron un desastre, muchachos. ¿Sí? Estas tres grandes políticas de Mao significaron por lo menos unos 20 a 30 millones de muertos. Todo el Perú. ¿Sí? Todo el Perú en población. Claro, dirán, pero profe, ¿cómo puede ser eso posible? Que Chile es el país más poblado del mundo. En esa época su población rondaba los 600 millones de habitantes. Hoy tiene 1.200 millones de habitantes. Esa cantidad de víctimas, no, ¿qué palabra puedo usar? Para un país tan poblado, no era pues que le alteraba el orden, pues, lamentablemente. Además de que China, toda su historia, ha sido un país autoritario. No hay cultura democrática en China. Nunca la hubo. ¿De dónde? Muy bien. Los planes quinquenales de Mao, ¿sí? Era intentar replicar lo que había hecho Stalin, ¿no? Para buscar industrializar el país. ¿Ya? Fracasaron. Luego, el segundo plan quinquenal era intentar colectivizar el agro. También no le fue tan bien. Pero el peor fue el tercero, la revolución cultural. Ya Mao era un anciano y quien manejaba el poder a su esposa, sus compañeros de guerra. Iba a surgir la llamada revolución cultural. Una campaña para eliminar los rezagos burgueses. Para eliminar los rezagos burgueses. Jóvenes, como el del cartel, jóvenes, con el libro rojo de Mao. La ideología, así como Hitler hacía Mein Kampf, mi lucha, en China el libro era el libro rojo de Mao. Sí, el libro rojo de Mao. ¿Ya? Los jóvenes iban a las universidades, hasta colegios, y a los acusados de revisionistas,
a los acusados de reaccionarios, ¿sí? Los mataban, o los encarcelaban, o los mandaban a hacer trabajos forzados. El gran rival de Mao, en la parte final de su vida de Mao, era su compañero, Deng Xiaoping, que fue encarcelado. Y dos de sus hijos, uno fue paralítico y otro murió durante la Revolución Cultural. Porque Deng comprendía que sin apertura al capital occidental no era posible mantener a China. Y China estaba estancada. Y eso era acusado pues, de pro-burgués. ¿No? Pro-burgués. Pero en un caso más de la historia, Deng, a la muerte de Mao, pasaría de la cárcel a palacio, como Nelson Mandela, que pasó de la cárcel a palacio. ¿Quién sabe, no? Antauro, ¿no? El loco Antauro. En un Perú tan destruido como está el Perú ahora, pase de la cárcel a palacio. ¿Bien? Muy bien. Ya luego en la parte final vamos a ver las reformas de Deng y cómo la China de hoy no es la China de Mao. La China de hoy es la China de Deng Xiaoping. Sí, es la China de Deng Xiaoping. Una pregunta, muchachos. ¿No está claro? ¿No está bien? No conozco China. Es un país que quiero conocer. Con mi novia queremos conocer China. Falta conocer China. Es un país que no. Fascinante, ¿no? Fascinante. Una historia tan rica. Solo que es una dictadura, pues, ¿no? Una dictadura de partido único. Por si acaso, ¿eh? China no es una democracia. Nunca lo ha sido. Como todos los gobiernos socialistas, Mao estableció una dictadura de partido único. ¿Sí? Una dictadura de partido único. Me preguntas, la revolución cubana. La revolución cubana. Creo que esta es más conocida, ¿no? Porque es mucho más cercana a nosotros, ¿no? ¿Sí? La revolución. Cuba, hasta 1898, ¿sí? Era colonia de España, ¿sí? Era colonia de España.
Pero Estados Unidos le quita España sus colonias y Cuba queda en una situación pues medio ambigua, pues, medio ambigua. Hasta que en 1902 se da la Constitución cubana y Cuba queda como una república, pero con la condición pues, de que Estados Unidos puede, puede intervenir, intereses están en peligro. Bien. Bueno, por su condición caribeña, clima. Yo he ido a Cuba 3 veces, es muy bonito. Su gente es muy buena gente, buenas personas. En invierno hace 26 grados, imagínense. Cuba se va a convertir pues en un refugio de playa, hoteles, casinos. La mafia norteamericana va a estar en Habana, Varadero, esa zona. Estaba Lucky Luciano, Brian Lamsky, o sea, los grandes mafiosos, ¿no? Grandes mafiosos. Muy bien. El último dictador cubano que gobernaba con el apoyo de Estados Unidos era Fulgencio Batista. ¿Sí? Fulgencio Batista. El dictador. ¿Ya? Entonces, como toda dictadura, había pues gente que estaba en contra. Uno de ellos va a ser el joven abogado Fidel Castro. Fidel Castro. Fidel siempre osado, recuerden, la, la suerte es de los osados. La mayoría de personas les va mal en la vida porque solo viven para sobrevivir. Viven para no perder. ¿Sabes quiénes son los que triunfan, muchachos? Los que viven para ganar. Hay gente que así es la vida, pues. Esa es la verdad. ¿Ustedes creen que los grandes millonarios del mundo son gente que pensaba en perder? No. Simón Bolívar tenía todo en contra. No tenía tropa, no tenía plata. Estaba enfermo, incluso le dio paludismo. Los realistas tenían 20.000 hombres. Bolívar no tenía ni 1.500. Y nos le fueron a preguntar, señor, ¿por qué no regresamos a la Gran Colombia? ¿Para qué ha venido usted aquí? El enfermo, tirado en cama, dijo, yo he venido a triunfar. Luego se le apareció la suerte, los españoles se pelearon entre ellos y de 20.000 quedaron en 10.000. Bolívar robó iglesias, saqueó y juntó 6.000 y se enfrentaron. Y ganó la batalla de Ayacucho. Un año y medio antes tenía todo en contra. Pero él nunca dejó de creer en él, en su estrella. Igual que Fidel. En su mejor momento de Fidel no pasaba de 1.500 hombres. Batista tenía 10.000 soldados bien armados. Para todo el mundo es una locura, ¿no? Y como saben, a los osados, a los locos, la gente los admira. Fidel era muy admirado, como hoy, el joven barbudo que se enfrenta a la dictadura de Batista, ¿no? Entonces Fidel, siempre loco, amateur, ¿no? Intenta saltar el cuartel Moncada. Con 200 hombres, un cuartel que da 400. Resultado, catástrofe. La mayoría de los rebeldes murieron el 26 de julio. Por eso su movimiento se llamaba M267. Y es considerado, Cuba tiene dos días de independencia, el 26 de julio
y el 7 de enero. Ya le voy a decir por qué. Fidel terminó en prisión junto con su hermano Raúl. Y ahí Batista cometió el error que nunca se debe cometer. En la vida, en la guerra, en el amor, tú nunca puedes cometer el error de subestimar al enemigo. No hay enemigo chico. Le pasó a Atahualpa, subestimó a Pizarro. Bien, muchachos. ¿Qué pasó? Fidel, que no era un hijo de vecino cualquiera, era un hombre con dinero, era un hombre con recursos, un hombre de clase media alta, bien, se enfrenta a Batista. Tenía todo en contra, pero tenía familias con vínculos en el poder. Y Batista, ¿sí? Lo que hace es indultarlo. Ya, este loquito lo indulta, lo libera de la prisión. Y sale Fidel y huye y se va a México. Y en México se va a encontrar con dos líderes. Camilo Cienfuegos, el comandante del sombrero, y el médico argentino Ernesto El Che Guevara. ¿Sí? Ernesto El Che. Bien. Bueno, ahí Fidel es el mundo de los osados, ¿no? Juntó 80 personas y en un yate, una chatarra, el Granma, se fue de México hasta Cuba y desembarcó en Sierra Maestra. Y estuvo 3 años ahí luchando contra las enfermedades, ahí con su radio rebelde. Batista nunca le tomó importancia, lo subestimó. Y ahí, pues, como siempre les digo, aquí hay gente que se picocinea. Hay gente que nace para mandar, hay gente que nace para obedecer, para ser chacal, ¿no? El Che hizo una osadía. Y esto me lo han contado testigos presenciales, ¿ah? Porque yo estoy en Santa Clara. Vean el mapa. Esto es Santa Clara. En Santa Clara pasaba el tren donde estaban las armas que iban hacia La Habana. Y el Che, con un comando de 200 personas, un poco más, un poco menos, con Camilo Cienfuegos, era un comando suicida. Un 28 de diciembre de 1958. Entraron a Santa Clara y tomaron el vagón, así. Ahí el niño héroe, el vaquerito, que yo conocí, yo estuve en Santa Clara este año, conocí un mausoleo inmenso al Che y a todos los que pelearon y lucharon en esa lucha. Miren, 28 de diciembre capturó el vagón con las armas. El gobierno de Batista se derrumbó en 3 días. Llegó el miedo, la paranoia, ya están cerca, no hay armas, se hizo la pichi. Batista huyó el 30 de diciembre, el 31 comenzaron a huir todos sus ministros y el 1 de enero el Che Guevara con Camilo Cienfuegos en un camión entraron en La Habana. Fidel estaba en Santiago de Cuba y el 7 de enero entró triunfalmente en La Habana. Fue un golpe de mano por el Che. Ahí si algún día van a Santa Clara, ahí está el resto, es como un museo vivo, el vagón que el Che capturó y que fue aquello que detonó la caída del régimen de Batista. En 3 días se derrumbó. Sí, en 3 días se derrumbó. Y eso fue enero del 59 hasta el día de hoy.
Sí, hasta el día de hoy. Los anticastristas intentaron retomar el poder con apoyo de Estados Unidos, haciendo un desembarco en la Bahía de Cochinos. Que Fidel se los almorzó, pues. Sí. Entonces Fidel expropió, nacionalizó todas las empresas norteamericanas, ¿no? Y a partir de ahí surge el embargo comercial norteamericano a Cuba, que dura hasta el día de hoy. Que dura hasta el día de hoy. Bien. Entonces Fidel entendió de que estaba perdido, de que si es que no conseguía un apoyo fuerte, no iba a poder sobrevivir a la presión norteamericana. Entonces, Fidel, que no era socialista, pero la necesidad obliga, ¿no? La necesidad obliga. Se alió con la Unión Soviética y le dijo, el mundo de los osados. Mira, compadre, Estados Unidos tiene misiles apuntando a ti en países fronterizos contigo. Si tú tienes misiles aquí en Cuba apuntando a Estados Unidos, lograrías el equilibrio estratégico. Ya pues, vamos, ¿no? Y ahí el plan estuvo bastante avanzado, ¿ah? Se llegaron a colocar los lanzamisiles. Y los misiles estaban en barco, miren la imagen. Los misiles estaban llegando a Cuba, pero ahí por un avión espía, Estados Unidos descubrió la base de los misiles y Kennedy, presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ordenó un bloqueo naval a Cuba. Ningún barco podía entrar ni salir de Cuba. Los barcos soviéticos estaban frente a frente, solo bastaba que alguien dispare. Hay una película muy buena, sé que soy un cinéfilo, se llama Días de Guerra, ¿no? Life of War. Es que mi inglés es pésimo, ustedes saben, ¿no? Y ahí se ve, pues, las presiones, ¿no? Hay gente que decía, señor, dispara, ataquemos, volemos, ¿no? Otros que le decían, no, pero Kennedy puede ser un dandy, Kennedy era un vicioso, mujeriego, más estaba preocupado en quitar el vestido de Marilyn Monroe que gobernar. Su hermano Robert Kennedy, Bobby Kennedy, era mucho más brillante. Se perfilaba como ser el heredero de Kennedy, ¿no? Ambos murieron asesinados. John F. Kennedy en 1963 y su hermano Bobby Kennedy, cuando ya se perfilaba para presidente de las elecciones de Estados Unidos, también fue asesinado, ¿no? Y ese mismo año también fue asesinado Martin Luther King, el padre de derechos civiles en Estados Unidos. Estados Unidos, como dice un amigo politólogo, en Estados Unidos los problemas políticos no se solucionan con golpe de Estado, se solucionan con asesinatos, magnicidios, ¿no? Magnicidios. ¿Sí? Muy bien. Entonces Robert Kennedy dijo a su hermano, mira, compadre, la guerra no es la solución, vamos a negociar. Y se fueron a negociar. Y llegaron a un acuerdo público y a un acuerdo secreto.
Acuerdo público. Cuba se quedaba sin misiles. Y Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba. Bien. Está ahí, eso era lo público. Y lo secreto fue que los misiles norteamericanos que estaban en Turquía y que apuntaban a la Unión Soviética iban a ser retirados, pero en secreto, pues para que no jorobe la gente, pues así, todo pan con pan, paz y amor. Y así fue. Ese fue el momento más cercano a una tercera guerra mundial. Ahí está esa caricatura, la pueden ver, ¿no? Kennedy y Nikita Khrushchev, ambos sentados en armas nucleares, ¿no? Queriendo pulsear el botón rojo. ¿Ya? Muy bien. Botón rojo que nunca se apretó. ¿Ya? Muy bien. Consecuencias. Bueno, Fidel era más conservador, obviamente. El que llega al poder quiere conservarlo. El Che era más revolucionario. Y el Che quería expandir la revolución al mundo. Hubo intentos guerrilleros en África, en América. El Che moriría en Bolivia. ¿Sí? Luego de su derrota, sería fusilado. ¿Sí? En el Perú también hubo intentos guerrilleros, ¿no? Siguiendo el modelo cubano dirigido por Javier Heró. ¿Sí? ¿Ya? Murió también fusilado Javier Heró. Bueno, y Cuba, como todos los países socialistas, se convertiría en dictadura de partido único. ¿Sí? Dictadura de partido único. ¿Ya? Hasta el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Seguimos entonces. La coexistencia pacífica, ¿no? Este es producto, pues, de las nuevas relaciones entre Kennedy y Khrushchev, ¿no? Ya cuando quedó claro que ninguno podía vencer al otro, ¿sí? Que ninguno podía vencer al otro, va a plantear un reparto del mundo, ¿no? Que se mantengan los bloques tal como están, ¿ya? A esto se le va a llamar la coexistencia pacífica. No significa que no hubo nada de guerras, ¿ah? Hubo guerras, digamos, en los satélites. Nunca hubo un enfrentamiento directo. Entonces, como dice ahí muy bien, fueron enfrentamientos indirectos. Fueron enfrentamientos indirectos. ¿Ya? Duró unos 15 años, ¿no? Porque también Kennedy fue asesinado, Khrushchev fue depuesto, porque la guerra es un negocio rentable, muchachos. A muchos sectores involucrados no les interesa la paz. ¿Ya? La paz va en contra de sus negocios. ¿Sí? La paz va en contra de sus negocios. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con Berlín? Alemania es ocupada en cuatro partes.
¿sí? Es ocupada en 4 partes. Bien. 3 de las 4 partes se van a unir, pero de la cuarta parte, la parte soviética, no quiere unirse. Entonces, en 1949, también surge 2 Alemanias. Alemania Federal y Alemania Democrática. ¿Sí? Alemania Federal. Alemania Federal, capitalista. Alemania Democrática, socialista. Berlín, Berlín, que estaba dentro de Alemania Democrática, ¿sí? También se había dividido en 2. Había una parte capitalista y una parte socialista. ¿Ya? Bueno, ¿sí? Ya les he dicho ya que para mí el socialismo tiene un problema esencial. Restringe una de las principales cualidades del hombre, que es la libertad. Y en sociedades acostumbradas a ser libres, eso es un problema. Por eso no ha funcionado. ¿Sí? Eso no ha funcionado. Mucha gente se pasaba al otro lado de Berlín. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta que a ese ritmo, Berlín Oriental se iba a quedar despoblado. ¿Ya? Entonces, en 1961 se construyó el tristemente célebre Muro de Berlín. O, como le llamaban los socialistas, el muro antifascista. ¿Sí? El muro antifascista. ¿Ya? Que duraría hasta 1989 y se convertiría en el símbolo de la Guerra Fría. ¿Sí? Se convertiría en el símbolo de la Guerra Fría. La guerra de Vietnam. Esta foto es un poco cruda, pero real, ¿no? Una niña quemada con napal. El napal. La guerra de Vietnam entra a la historia como la única guerra, en todo caso, hasta el momento, en la cual Estados Unidos fue derrotado. ¿Sí? Fue derrotado. Bien. Vietnam, como he leído, estaba pues dividido en 2 y se pedía un referéndum, que era obvio que iba a ganar el norte, porque Ho Chi Minh era súper recontra popular. Él había liderado la lucha por la independencia. Bien. Entonces Estados Unidos bloqueaba el referéndum. Pues. Entonces existía una teoría llamada, pues, teoría del efecto dominó. Si Vietnam se hacía socialista, los demás países periféricos también lo harían. ¿Ya?
Entonces, caballero, pues los de Vietnam del Norte, ¿sí? Van a crear el grupo terrorista, el Vietcong. El Vietcong. Liderado por Nguyen. Nguyen, ¿bien? Y que van a, poco a poco, ir debilitando a Vietnam del Sur. Entonces, Estados Unidos primero intervino prestando armas y luego intervendría, ¿sí? Luego intervendría con soldados, ¿sí? Con soldados. Aproximadamente 500.000 soldados norteamericanos fueron enlistados en Vietnam, ¿ya? Pero Vietnam era un país tropical, es un país tropical, selvas, meandros, cochas, partes parecidas a la selva amazónica peruana, ¿sí? Y los vietnamitas, pues, obviamente no hacían una pelea frontal, hacían guerra de guerrillas, ¿sí? Guerra de guerrillas. En el cual en medio de la selva tú pisabas una hojita y de repente salía una flecha, te atravesaba muertes brutales. Y la guerra se brutalizó totalmente. Además que los vietnamitas, como toda cultura oriental, eran fanáticos, ¿no? Eran fanáticos. Morir no era un problema para ellos. ¿Ya? Y así la guerra se alargaba. La guerra se alargaba. ¿Ya? Y se iba haciendo impopular en el mismo Estados Unidos. Muchos jóvenes se lisiaban, se fracturaban con tal de no ir a pelear, ¿sí? No ir a pelear. Entonces ahí Nixon estaba con Roche, porque se había descubierto que hacía espionaje a sus rivales, va a ordenar el retiro de las tropas norteamericanas, luego de 9 años, luego de 9 años, en 1973. Y sin la ayuda norteamericana, Vietnam del Sur no estaba en condiciones de aguantar. 2 años después, en 1975, se produce la toma de Saigón y Vietnam del Sur es derrotado y se unifica Vietnam bajo un gobierno socialista. Bien, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ho Chi Minh se convertiría en el padre de la patria de Vietnam. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Fase final de la guerra. ¿Sí? La Unión Soviética era un país, lo que hoy es Rusia, era un país altamente petrolero. En el año 1973 se dio la guerra del Yom Kippur. Los países árabes querían cercar a Israel, porque Israel está en medio de una zona árabe. Entonces el precio del petróleo se disparó. ¿Quién se benefició? La Unión Soviética.
Bien. Desarrolló viviendas, hospitales. Una época de mucha prosperidad para Unión Soviética. Pero cuando el precio del petróleo regresa a sus niveles normales, ¿sí? ¿Cómo hace para mantenerlo? La clásica, pues, deuda. Deuda. ¿Ya? Entonces, para los años 80, hay un cambio en el poder. En Estados Unidos llega Ronald Reagan y en Gran Bretaña, Margaret Thatcher, la dama de hierro, es católica, el Papa Juan Pablo II era polaco, era anti-socialista, y van a pues promover el capitalismo y van a evidenciar la debilidad de la Unión Soviética. En esta hay un cambio en el poder y asume Mikhail Gorbachev. Que muerto hace poco Gorbachev. Y Gorbachev va a impulsar dos políticas. La perestroika va a liberalizar la economía y la glasnost, ¿no?, va a liberalizar la política. Muchos creen que fue un tremendo error, ¿no? ¿Sí? Hubiese seguido solo el modelo chino, ¿sí? El modelo chino, ¿sí? Solo liberación política, perdón, solo liberación económica, sin libertad política. Pero intentó los dos. Y va a ingresar capital a la Unión Soviética. Ingresa la Coca-Cola, ingresa la McDonald's, símbolos del capitalismo, ¿no? Bien, fracasaría, fracasaría. ¿Por qué? Porque poco a poco no va a poder apoyar a sus aliados, ¿sí? Y estos que dependían del apoyo soviético van a empezar a rebelarse contra la dominación de esta. Primero Alemania, ¿no?, la famosa caída del muro de Berlín, 1989. La Alemania democrática no era un país pobre, ¿no?, era un país rico, ¿no? Pero obviamente no podía competir con la Alemania federal. Entonces, Gorbachev entendió que el nuevo camino era permitir la unificación de Alemania.
Por el tratado de la 2+4 se reconoció la unificación de Alemania, pero Alemania tenía que reconocer las fronteras dadas en la Segunda Guerra. ¿Ya? Helmut Kohl lo aceptó y el 1 de noviembre de 1990 se da la reunificación de Alemania. ¿Sí? Muy bien. Y poco a poco los otros países satélites de la Unión Soviética, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, van a romper con ella, van a romper. Y este movimiento antisocialista se va a expandir a las repúblicas soviéticas. ¿Sí? Se va a expandir a las repúblicas soviéticas. Que poco a poco se van a ir separando del país principal, que era Rusia, ¿no? Rusia es el país eje de la Unión Soviética. ¿Bien? Y así en 3 años sucedió lo que parecía increíble, ¿no? Sucedió lo que parecía increíble. Colapsó la Unión Soviética. ¿Sí? Hubo un intento de darle un nuevo nombre, la Comunidad de Estados Independientes, pero que tampoco duró. Y así, el 31 de diciembre de 1991, desapareció la Unión Soviética. Había durado casi 70 años. Así terminó el primer intento de un país de aplicar un modelo socialista. Un modelo de economía centralizada. Centralizada. ¿Ya? Consecuencias, bueno, desaparece la Guerra Fría y Estados Unidos queda pues como único e indiscutible señor del mundo. ¿Sí? Lo que se conoce como el mundo unipolar. Lo que se conoce como el mundo unipolar. ¿Ya? Todavía es un poco así, todavía casi, así ha cambiado un poco los últimos 10 años. Bueno, y la idea del socialismo queda colapsada, que ha fracasado, ¿no? Hoy el socialismo se ha centrado ya no tanto en la lucha de clases, sino en la lucha contra la desigualdad, contra la inequidad, causas del medio ambiente, derechos de las minorías, ¿sí? ¿Sí?
Ecologistas, ¿no? Los ecologistas, pues le dicen sandías, son verdes por fuera, rojos por dentro. Bien. Nuevo orden mundial, liderado por Estados Unidos. Característica, la más importante, la globalización. La globalización es el fenómeno de estos últimos 30 años, por lo menos. ¿Sí? La palabra de moda eran los TLCs, Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Tratados de Libre Comercio. Que hoy ya son un recuerdo, pues. Hoy ya no existen, ya no se dan. Este nuevo orden mundial se liderado por Estados Unidos, Japón, potencia tecnológica, China, que va a ser la manufactura del mundo, es la manufactura del mundo, y la Unión Europea, que va a establecer una nueva moneda, el euro, que hasta ahora existe, el euro. Bien, acá lo que va a primar son los intereses comerciales, ¿ya? Intereses comerciales. Era la era, porque ahora ya no es tanto, la era del libre comercio, ¿sí? La era del libre comercio. Digo era porque en los últimos 10 años, no, últimos 5 años, antes de la pandemia incluso, hay un resurgimiento del proteccionismo, ¿sí? Ya no hay TLCs en el mundo. Muy bien. Surgió pues la idea global, la cultura pop, ¿no? Liderado por el cine, las series norteamericanas. Y una cultura en tiempo real, basada en el uso de los celulares, que es un fenómeno de los 90 para adelante. El smartphone a partir del año 2007. Lo inventó Steve Jobs. Bien. Y aparece la ecología. En 1992 fue la primera cumbre de la Tierra, la cumbre de Río, ¿no? La preocupación por el medio ambiente, ¿sí? Como novedad, ¿no? Como novedad. La ecología tiene 30 años, eso no existía antes. Ahora sí se ha masificado, ¿no? Se ha masificado. Y cada cierto tiempo están pues las famosas cumbres, ¿no? Cumbre de la Tierra, la COP, ¿sí?
¿sí? Muy bien. Las guerras, que nunca desaparecen, parte de la vida humana, ¿sí? Las guerras van a continuar pese al nuevo orden mundial. En este caso, la guerra del Golfo Pérsico, que no fueron una, fueron dos, ¿sí? Gobernaba Irak Saddam Hussein, dictador brutal, sanguinario, sanguinario, que se va a la guerra contra Irak, su vecino, que termina pues un empate. Pero las guerras cuestan. Y para pagar su deuda de guerra, no se le ocurre mejor idea que invadir su vecino Kuwait, otra gran potencia petrolera. Bien. La ONU exigió que esa invasión se retire. Entonces, se autorizó a Estados Unidos para que ataque Irak. George Bush padre derrotó, pero no lo eliminó del poder, ¿no? O sea, Saddam Hussein, o Satán, como se llama, se retiró de Kuwait y en lo que es Irak se estableció una especie de embargo aparte del comercio petrolero. ¿Ya? Y Saddam se mantuvo en el poder. Ya George Bush, hijo, sí, 12 años después, va a impulsar la Segunda Guerra del Golfo. Guerra en la cual, ahí sí, se terminó con el gobierno de Saddam Hussein, quien sería ahorcado. Sería ahorcado. Yo diría que es un estado, ay, laico. Pero estas guerras, muchachos, tienen sobre todo el interés del petróleo. Las guerras, recuerden, dijo Polibio, tienen pretextos y causas. Todo el mundo conoce el pretexto, casi nadie las verdaderas causas. Sí, las verdaderas causas. Bien. Sí, muy bien. ¿Cuál fue el pretexto para invadir Irak? Que tenía, sí, arma de destrucción masiva. Que no tenía, pues, porque si las tuviese no lo hubiesen invadido. Es como Corea del Norte, pues que no le invade porque tiene arma de destrucción masiva. El chinito, sí, será eh, loco, pero no sonso, ¿sí? Muy bien. Por último, para cerrar, China. Les dije, ¿no? Deng Xiaoping asume el poder en China a la muerte de Mao. Y Deng, su famosa frase, no importa de qué color sea el gato, con tal que case ratones. Y va a iniciar una política de apertura del capital occidental a China. Ventajas: mercado interno más grande del mundo, mano de obra barata, ¿sí? Y así China en pocos años
se va a convertir en una potencia mundial. Va a pasar por 3 fases. La primera, China, como un país manufacturero, ¿sí? Hacer manufacturas. Aproximadamente el 90% de las manufacturas del mundo se hacen en China. 90%. Entonces China empezó haciendo manufacturas. Luego empezó a hacer réplicas. Réplicas. Hace 25 años, 30 años, o sea, tengo acá este producto, ya, el original cuesta 20, pero tengo la réplica china, cuesta 10. Bien, réplicas. Pero ya de hace 15 años, China dejó de hacer réplicas. China comenzó a crear sus tecnologías. ¿Sí? Ya no las copia, las crea. Celulares, Huawei, chips, Xiaomi, redes sociales, el TikTok. El TikTok es la única red social no norteamericana de alcance mundial. Todas el Facebook, Google, Instagram, todas ellas son norteamericanas. China demuestra que no solo, ya no solo replica, sino también crea. ¿Sí? Y entonces ahí va lo que yo les decía, de que ya no estamos en una época de libre comercio. Pero como cuando yo no puedo competir, Estados Unidos está bloqueando productos chinos. Bloqueó Huawei. Que está empezando a hacer celulares mejores que Apple. Argumento, la seguridad. Muchachos, no se olviden. En esta década y la que viene, y posiblemente acá hasta el fin, mientras tengamos vida, el dilema va a ser libertad, pero seguridad. ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad por la seguridad? Bien. Entonces, ahora, pues a las redes sociales también, el argumento, el pretexto, la seguridad. Pero la realidad es que no pueden competir. O sea, el miedo a ser superados tecnológicamente. A ser superados tecnológicamente. ¿A qué recurren? Al bloqueo. Ahora, China pues es un país gigante, tiene 1.400 millones de habitantes, ¿sí? Es un tremendo mercado interno, ¿sí? Su clase media, por lo menos 400 millones de personas, más que todo Estados Unidos juntos, pero, hay un pero, ¿sí? China tiene todavía más de 300 millones de pobres. Bien. Todavía presenta múltiples contradicciones sociales, ¿sí? Sí. Razón por la cual la hegemonía norteamericana todavía, creo, por lo menos 10 años más, ¿no? Pero el mundo es muy cambiante. El mundo es muy cambiante. ¿Sí? Cualquier momento puede haber guerra también, ¿no? Por ejemplo, el conflicto por Taiwán. China continental, China popular, considera a Taiwán parte inalienable de China. Taiwán subsiste
por el apoyo norteamericano. Estados Unidos garantiza la independencia de Taiwán. Pero, repito, no se sorprendan, se ve una guerra. Taiwán es democracia, a diferencia de China, que es dictadura. ¿Sí? Pero es obvio que China es mucho más poderosa que Taiwán. Veremos qué puede pasar. Lo cierto es que hoy China, con toda seguridad, es la segunda superpotencia del mundo. ¿Sí? Y le puede pasar la paradoja de Tucídides, ¿no? Cuando la segunda potencia quiere ser la primera potencia, se enfrenta a la primera por ver quién mata. Esa paradoja de Tucídides viene pues de las guerras del Peloponeso, ¿no? Entre Esparta y Atenas. Se pelean por el poder. ¿Ya? Muy bien. Listo, muchachos. Hasta aquí llegamos. Nos falta una semana, la semana 18 y la semana final del repaso, pues no del repaso, ¿no? Muy bien. Dejo de compartir. Faltarían solamente las claves. Faltarían las claves. A ver, la 1. La D de droga. La 2. También de dado. La 3. También de. Parece que el diagramador ha sido un ocioso, no quiero chocolatear las claves. La 3 también de. La 4. Enano. E de enano. Y la 5. FV. FV. A de amor. La 5A de amor. Bien, chicos, acá nos quedamos. Pórtense bien, cuídense mucho, a estudiar, que les vaya bien. Nos vemos hasta el próximo viernes. Chao, chao, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Estudien, por favor.